que se produjeron en el siglo XIX. La primera que se conoce desde aquí, desde España, como la Guerra de África, que tiene su gracia porque es una guerra en la que las tropas españolas a lo más que llegaron fue a la altura de Tetuán y bueno, es un poco... los marroquíes la conocen como la Guerra de Tetuán, que es mucho más lógica. Y hay también otros europeos que hablan de la Guerra hispano-marroquí. Pero bueno, la Guerra de África es igual como tratando de darse mucha importancia para una cosa tan pequeña como fue esta, ¿no? Entonces, bueno, fue una guerra como tantas otras en este periodo intermedio del siglo XIX. Hubo bastantes guerras coloniales y O'Donnell, que era en ese momento el presidente del gobierno, era un militar que bueno, se va a fijar mucho en lo que hay en el entorno y bueno, unos años antes se había dado la guerra de Crimea, que, bueno, en la que Napoleón III, el francés, bueno, va a ganar un gran prestigio por haber tomado parte en esa guerra. Y estamos también en los años en los que se va a producir también la guerra en China, o sea, un periodo de guerras coloniales. Y España, que había perdido prácticamente todas sus colonias americanas, solamente le quedaban Cuba y Filipinas, pero también va a hacer sus pequeños pinitos de guerra colonial. Y ya desde 1858 se empieza a oír hablar de que había problemas en la frontera con Ceuta. Los españoles, bueno, simplemente tenían la ciudad, pero estaban empezando a hacer unas pequeñas fortificaciones en los alrededores y esas fortificaciones pues les daban guerra porque, bueno, de vez en cuando tenían ataques y tal. Entonces va a ser un periodo en el que eso, desde un año y pico antes ya había un ambiente prebélico. Y la excusa, digamos, final fue que en agosto de 1859, pues un escudo de España que había en uno de estos fuertes que estaban a las afueras de Ceuta, pues lo habían deshonrado los rifeños de los alrededores porque habían atacado el fuerte y no sé qué le habían hecho, y entonces estaba en juego la honra de España, ¿no? Pues como que habían atacado un escudo de España. Y el ambiente de la época, y ahí algunos textos bastante significativos, pues en la prensa madrileña, por ejemplo, a mediados de octubre estaban diciendo: en todos los cafés, en los teatros, en las tertulias, se habla, se comenta, se critica acerca de lo que debemos esperar o temer, pero no hay más que una opinión: la guerra. Un autor como Próspero de Mérimée, autor francés, que bueno, va a viajar varias veces a España y en esta época también viajó, él también escribe a un amigo diciéndole: todos los partidos se han reunido para la Guerra Santa. Mujeres, niños, viejos, carlistas y liberales tienen el mismo grito: al moro, como si estuvieran en las cruzadas. Entonces, bueno, va a ser precisamente una guerra que va a tener, digamos, una propaganda muy fuerte desde la prensa, en parte también gubernamental, que O'Donnell va preparando el terreno y los periódicos afines al gobierno ya van a estar empezando a calentar el ambiente y por supuesto, todo tipo de prensa. El problema va a ser en las cercanías de Ceuta. Y ya os digo, pues bueno, que habían atacado a un de los fuertes, bueno, no habían atacado el fuerte, sino que simplemente de día iban a construirlo y de noche los rifeños pues lo desmontaban bueno, no es que fueran ataques a las personas, pero bueno, en principio el ambiente en España era: bueno, vamos a por ellos, nos están deshonrando. Es un periodo en el que lo último que había habido había sido una guerra civil, y entonces una de las características que más nos llamó la atención a nosotros también cuando la primera vez que nos pusimos a estudiar este tema es que, claro, en 1839, o sea que casi 20 años antes, había terminado una guerra civil. Y en esta guerra, en cambio, tanto carlistas como liberales van a ir juntos contra el enemigo común, en este caso que va a ser el moro, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que entre los protagonistas de esta guerra va a haber gente que se había estado enfrentando en la guerra civil
Y en otros casos, gente que luego se volverá a enfrentar en la Segunda Guerra Carlista, en 1872. O sea, 12 años después van a estar otra vez en guerra civil enfrentándose, y en este caso van a ir juntos contra el enemigo común. Pues bueno, hubo muchísima propaganda y va a ser en ese sentido una unanimidad. Todo el pueblo, todo el mundo estaba por la labor de ir a la guerra. Vamos a por ellos, y va a ser eso, desde agosto, que se va a producir, digamos, el incidente, hasta octubre, que España va a declarar la guerra a Marruecos. Y otra de las características de esta guerra va a ser que va a ser una guerra contra Marruecos, porque se van a enfrentar al sultán. O sea, los españoles van a pedir al sultán que tome represalias contra las tribus rifeñas que estaban atacando, y el sultán no va a aceptarlo. En ese sentido, va a ser una guerra de España contra Marruecos. Y bueno, entre el fervor que había, pues por ejemplo tenemos personajes como este, que va a ser alguacil. El primer, va a ser, de allí a 4 años, va a ser el primer obispo de la diócesis vasca, el primer obispo de Vitoria, y en este momento era obispo de Badajoz, Diego Mariano Alguacil, y en uno de sus sermones va a decir: os diremos que la guerra, tan justificada en su causa como en su objeto, tan importante para el respeto del nombre español, tan contundente para recobrar nuestras antiguas glorias, nos coloca en el deber de aceptarla con patriotismo, de sostenerla con ardor y de contribuir generosamente al triunfo de nuestra causa y a la humillación de ese pueblo semibárbaro. O sea, que os podéis imaginar, si un obispo habla así, pues como hablaba el resto de la gente, ¿no? Hay bastantes autores que van a publicar diferentes libros sobre el tema en estos años. Muchos de ellos tienen la fecha del 59, pero hay dudas. Algunos se tuvieron que publicar en el 60 porque hablan precisamente de la guerra y prácticamente no hubieran tenido tiempo. Pero bueno, uno de los más famosos, y porque está escrito por José Gómez de Arteche, que va a ser un historiador, un militar, pero historiador importante en España, y él con Francisco Coello va a publicar, por ejemplo, esta descripción y mapas de Marruecos, y uno de los textos que he recogido de Gómez de Arteche, que es un señor un militar de mucho prestigio, dice: la guerra es una calamidad para la generación que la hace, que sufre sus males sin disfrutar de sus ventajas, aun cuando sea próspera. Pero es el único recurso eficaz para introducir la civilización en las regiones incultas y para satisfacer las exigencias de la opinión pública en las cuestiones de dignidad y de honra. Entonces, bueno, claramente esto va a ser una guerra, digamos, de prestigio. O'Donnell tenía bastantes problemas internos y dice, bueno, vamos a desviar aquí la mirada y cogemos un enemigo común y nos dedicamos pues a darles una paliza. Además, esto va a resultar fácil y todo. Aquí tenemos otro autor del que bueno, no tenía yo conocimiento, un tal Ignacio de Avenía Taure, y en las memorias sobre el Rif, su conquista y colonización, dice: si conseguimos nuestro objeto, no dudamos en asegurar que con el tiempo será el Rif para España de más utilidad que la isla de Cuba. Que claro, en ese momento es la colonia más importante para España y de la que más rendimiento estaba sacando sin ninguna duda, y ya está viendo las posibilidades y dice, bueno, todavía de aquí vamos a sacar más rendimiento que de Cuba. Y poco después dice: el Rif, provincia de bandidos y sin gobierno reconocido, que no figura ante ningún gabinete que existe en las naciones del globo, ni tiene tratado alguno con estas, ni pactos de familia contraídos. No es otra cosa que una reunión de piratas constituidos en sociedad para crear la fuerza, y por nadie puede con razón poner obstáculos a España en su conquista. Es decir, que hay como una unanimidad de que, bueno, estos son unos salvajes sin civilizar y vamos a ir nosotros. También va a existir el tema ese de bueno, vamos a ir
extender la religión católica y tal, ¿no? Este, por ejemplo, es muy significativo simplemente en la portada. Dice, bueno, el libro se titula Españoles a Marruecos. Y el Manuel Ivo Alfaro empieza por decir, nuestro pabellón está manchado. Esta mancha solo se lava con sangre. Españoles, vertamos nuestra sangre para lavar la mancha de nuestro pabellón. Es decir, bueno, que hay, vamos, todo tipo de... Y todavía, bueno, por acabar ya el imperio de Marruecos, de este, que no sé quién es realmente, firma como JRS, y este acaba diciendo, la parte más difícil no está en la victoria sobre el campo, sino en la sumisión de estos pueblos, cuyo carácter individual es una mezcla de astucia y fanatismo. Con tales enemigos no hay más guerra que la de exterminio. Es decir, es terrible el ambiente que se va a crear, ¿no? Entonces, bueno, O'Donnell lo que va a hacer es desviar la mirada de su gobierno, y además es curioso porque él va a coger el mando de las tropas. A veces los militares veían peligrar el poder, pero en este caso considera O'Donnell más peligroso quedarse en Madrid y que otros militares cojan la fama y el prestigio. Entonces dice, bueno, es mejor que vaya yo mismo sobre el terreno para ser el que gane y llevarme yo todo el prestigio de estas batallas ganadas, ¿no? Y, como os decía, pues sigue un poco los pasos de Napoleón III, que en ese momento, bueno, está haciendo campañas en Italia, acababa de terminar la guerra de Crimea, pero también va a embarcar al ejército español a otro proyecto en Conchinchina, que también las tropas españolas en estos años, justo el año anterior, va a empezar una guerra en Conchinchina, lo que hoy en día es Vietnam, y digamos que es el ejemplo, pues aquí tenemos una imagen de la guerra de Crimea, la guerra en China también, en estos mismos años, los británicos en China, o los británicos en el levantamiento de los cipayos, que es de 1857 también. O sea, es un periodo en el que las guerras coloniales van a estar por todos los continentes y, bueno, desde luego las potencias europeas más importantes están ganando prestigio en sus territorios a base de estas guerras. Entonces, bueno, desde el principio uno de los mayores problemas va a ser el de llevar las tropas allí y, bueno, van a utilizar la Marina Española, pero antes de empezar el ataque o la guerra, ya O'Donnell había negociado con los franceses y con los ingleses y le habían permitido el que empezara esta campaña militar porque les daba la seguridad de que no iba a conquistar territorios. Simplemente iba a limpiar su honor y tal, y en fin, tomar ciertas represalias contra los que habían atacado las fortificaciones españolas, pero ya sabían los británicos, no les hacía ninguna gracia que España conquistara territorio al otro lado del estrecho. Entonces, o sea, los británicos que estaban en Gibraltar no les interesaba que los españoles controlaran el otro lado. Y entonces les dicen, vale, podéis hacer aquí vuestras guerritas, pero sin conquista. Y, bueno, en principio, pues los españoles van a mandar a unos 35.000 hombres a luchar allí, ¿no? Y va a ser una guerra muy, muy dura y muy cruenta. Que en principio los españoles pensaban que no iban a encontrar tanta resistencia, pero digamos que, bueno, los rifeños, los primeros combates van a ser a finales de noviembre, y va a ser el general Echagüe, Rafael Echagüe, un donostiarra, el que va a ganar la primera batalla, digamos, de esta guerra, que es la acción del Serrallo. Se conoce como la acción del Serrallo porque se produce en un lugar que se conoce como el Serrallo, cosa que luego, a los años, Amadeo de Saboya le hizo a Rafael Echagüe conde del Serrallo. Este fue un militar que, además del prestigio que ganó en esta guerra, eso le llevó a ser gobernador de Puerto Rico y luego también fue gobernador de Filipinas. Un donostiarra ilustre que había empezado además como militar en la primera guerra carlista y había sido chapelgorri, había sido voluntario liberal, y de los que lucharon contra los carlistas siendo donostiarra.
Y esta es una imagen del Serrallo, que es el espacio donde se dio esta primera batalla. Estas son las tropas españolas en Marruecos y, bueno, estos son los hospitales. Bueno, se va a producir, claro, hay un tema curioso en este de la guerra para los vascos, lo que nos afecta a los vascos, y es que en este momento los fueros no habían sido eliminados del todo, o sea, estaban en un periodo provisional, digamos, porque en el convenio de Vergara se había dicho más o menos que se iban a respetar los fueros, pero ya Espartero se encargó de empezar a limitarlos y, por ejemplo, el tema de las aduanas ya se había llevado desde el Ebro hasta el Bidasoa, pero había elementos del fuero que todavía se mantenían. Y uno de esos elementos era que los vascos no formaban parte del ejército español. Tenían la obligación de, si había un ataque, todos los vascos tenían que defender el territorio, pero no formaban parte del ejército español. Y en una guerra televisada como esta, que se veía, bueno, televisada entre comillas, quiero decir que se veía venir, ¿no? El duque de Mandas, que era un político donostiarra, futuro duque de Mandas, todavía no era duque de Mandas, Fermín Lasala, que era un político donostiarra que estaba en Madrid, ya desde agosto ya les empieza a avisar a las diputaciones diciendo, tenéis que preparar algo, porque claro, una guerra tan popular en la que toda España se había volcado para luchar contra el moro, los únicos que no participaban eran las 3 provincias vascas, porque los navarros ya habían, con la ley paccionada, ya habían entrado a formar parte, y entonces los navarros, a pesar de que también tenían algunos elementos forales todavía en marcha, ese no, o sea, ellos participaban en el ejército. Entonces, las 3 únicas provincias que no iban a tomar parte en esta guerra son Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Entonces Fermín Lasala les avisó, tenéis que preparar algo porque si no vais a quedar muy mal. Y parece ser que principalmente fue la Diputación vizcaína la que dio largas y no va a pasar nada. Entonces, claro, estalla la guerra y entonces tienen que empezar a improvisar algo. Las diputaciones para decir, joder, nosotros somos los más españoles de los españoles. Y entonces lo primero que van a hacer es 4 millones de reales para financiar la guerra, y van a poner lo que luego algunos historiadores dicen, si llegan a hacerlo a tiempo, antes de que hubiera estallado la guerra, pues seguramente más barato le hubiera salido a las diputaciones, pero en este caso, bueno, ya había que ponerse nosotros los más. Y vamos a mandar a 3.000 hombres, 3.000 soldados preparados para que participen en esta guerra. Entonces, ese cuerpo del ejército que se va a formar aquí con las 3 provincias va a coger el nombre de los tercios vascongados. Es un tema que está ahí en el borde de, por una parte, respetar el fuero y por otra no. Porque, claro, el sistema foral era provincial. No había habido nunca tercios vascongados. Había habido los tercios de, o sea, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y habían tomado parte en diferentes guerras, pero siempre como un sistema provincial. En este caso dicen, bueno, vamos a hacer una respuesta conjunta, y entonces se reparten esos 3.000 hombres, pues en función de la población, algunos menos alaveses, más los vizcaínos y luego los guipuzcoanos. Pero a la hora de formar los tercios, va a haber, bueno, para empezar, pensaban al principio como que iban a conseguirlo con voluntarios. Pero bueno, cuando empiezan a hacer el reparto de gente que tiene que ir, por ejemplo en Oyarzún, los jóvenes se sublevan, tiraron la urna por el balcón y se fueron al monte, y allí nadie quería tomar parte en una guerra allí en África. Y entonces tuvieron un follón, eso está bastante comentado por Pirala y tal, habla de eso, que al final el alcalde les convenció a los jóvenes y tal, y bueno, más o menos lo solucionaron. Pero andaban con muchos problemas para encontrar gente que fuera allí. Para empezar, los miqueletes, que era el cuerpo foral, digamos la policía foral, prácticamente a todos los meten ahí como voluntarios, y la gran mayoría de los miqueletes van a formar parte de los tercios vascongados. Pero luego empiezan a tener problemas con que no tienen gente suficiente. Y ahí los más puretas fueron los alaveses, porque los alaveses desde el principio dijeron, bueno, tercios vascongados, pero que cada provincia lleve lo suyo, o sea, los soldados de su provincia. Y entonces todos los tercios o sea, el primer tercio, que era el alavés, todos los miembros eran alaveses. Pero los vizcaínos, que tenían más pasta,
pues empiezan a ofrecer dinero y claro, a cada uno de los soldados le ofrecía 4.000 reales por ir a la guerra de África. Y entonces empieza a haber alaveses y guipuzcoanos que se apuntan a Vizcaya porque, claro, pagan mejor. Entonces, claro, eso fue... O sea, y luego, por otra parte, tenían que estar disimulando de cara a España como que se arreglaba muy bien todos porque los tres tenían los intereses comunes de seguir manteniendo el sistema foral. Pero entre ellos empieza a haber una pelea y al final, evidentemente, el que más pasta puso fueron los vizcaínos y consiguieron que fueran bastantes guipuzcoanos y bastantes alaveses con ellos. Y los guipuzcoanos también ofrecieron 2.500 reales, que era bastante más de lo que daban también los alaveses, y entonces ahí también hubo gente, incluso tanto vizcaínos como guipuzcoanos cogieron a navarros e incluso a gente de la península. Pero claro, con un problema ahí con pies de plomo, porque claro, el resto de los españoles estaban mirando, bueno, ¿estos qué pasa? Iban a montar aquí sus tercios vascongados y empiezan a coger gente de fuera. Y al final, bueno, no debieron de ser tantos los de fuera, pero sí es cierto que los alaveses se pillaron un rebote porque muchos alaveses fueron con los tercios de Vizcaya y con los de Guipúzcoa. Y el propio diputado general de Álava, en ese momento, que era un tal Francisco Juan de Ayala, pues se presentó él como voluntario y fue con los tercios vascongados, en una situación bastante extraña, intentando también implicar a los diputados de Vizcaya y de Guipúzcoa, que no querían saber nada de ir a la guerra, y bueno, al final fue el único que fue, y además en una situación un poco extraña porque no podías ser al mismo tiempo mando y voluntario, porque los mandos los pusieron desde el ejército español, y le habían puesto a Carlos María Latorre como jefe de los tercios vascongados, un militar español, y este pues estuvo en el Estado Mayor y estuvo en esta guerra y bueno, fue un tema que se ocultó, el de las desavenencias entre las tres provincias, pero que también, bueno, de alguna manera lo que nos demuestra es que bueno, tanto entusiasmo como había en España no había por aquí, por ir a África a formar parte de este ejército. Esta es una imagen de los tercios en Pasajes, que van a partir desde el puerto de Pasajes. Hay bastantes versos, o sea, bastantes de los soldados que fueron en estos tercios vascos, algunos de ellos debían ser versolaris también, y hay verchopaperas contando cómo fue la expedición, que debió ser bastante dura, porque la mar debía estar allí muy revuelta. Y eso, hay versos en los que hablan de cómo los mulos patas para arriba andaban y tal dentro del barco y que, bueno, se las pasaron bastante canutas para llegar allí. El tema es que con tanta preparación y tal, lo que son los tercios vascongados llegaron justo al final de la guerra, que ya veremos luego cuándo llegaron. Esta es otra imagen de una revista francesa en la que, en este caso, se ve desde el propio San Sebastián. Es la salida de los tercios vascongados desde San Sebastián. Y esta es una de las pocas fotos que hay. Otra de las características de esta guerra es que va a ser la primera guerra en la que toma parte España donde va a haber prensa y también donde va a haber fotografía. Entonces, la primera guerra a nivel internacional en la que hubo corresponsales de prensa fue la de Crimea, y aquí la primera fue la guerra de África. Y esta es una fotografía, este es Carlos de la Torre, que va a ser el militar, y estos son pues, varios de los jefes de los tercios vascongados. Bueno, estos son los uniformes que llevaron los tercios vascongados, que bueno, entre la principal característica va a estar lo de la chapela. La chapela que ya para entonces llevaba el uniforme de los miqueletes, y va a haber muchos miqueletes que van a formar parte de estas tropas y que va a ser un poco la característica de estos tercios vascongados, ¿no? Hay, por ejemplo, un texto de Alarcón, Pedro Antonio de Alarcón, que va a ser, digamos, el periodista el más conocido de los que va a escribir sobre esta guerra, y él hace una descripción, ahora a ver si la encuentro, una descripción de los tercios vascos, porque bueno, él los recibió allí.
Así, aquí está. Dice Alarcón: compónense de gente hermosa, alta y robusta, como lo es siempre esta raza privilegiada. Del clásico traje de su país solo han conservado la boina, la cual basta para darles no sé qué aire antiguo y romancesco que previene en su favor. O sea que, bueno, esta es una imagen de una colección que está en la Biblioteca Pública de Nueva York, bueno, de diferentes cuerpos de ejércitos, y en el que los tercios vascongados también aparecen representados. Y este es el clásico, la imagen así más extendida de los tercios vascongados ya en la batalla de Huatras. El original de este grabado lo tenéis ahí en la vitrina, pertenece a la colección del Museo de San Telmo, pero es, digamos, la única acción en la que tomó parte este tercio vascongado. Y lo que os decía, una de las características de esta guerra va a ser la participación de la prensa, y el periodista más famoso, que luego se convirtió en literato y que tuvo bueno, una larga carrera literaria, fue Pedro Antonio de Alarcón, que no solo eso, sino que se debió de forrar, a cuenta de vender el libro más famoso que se ha escrito sobre el tema. Claro, él en principio escribía para la prensa, hasta creó un periódico, El Eco de Tetuán, que creo que solamente publicó un ejemplar, pero bueno, aquí lo vemos disfrazado de soldado y disfrazado de árabe, y esta es pues eso, el lugar donde se publicaba, o sea, se hacía el periódico que publicó él. Y él también fue el primero que llevó a un fotógrafo a la guerra, y contrató a un tal Enrique Fastia, que fue, o sea, por ejemplo, sacó esta foto. Él suele comentar que no le sirvió de mucho. Él le conoció en Málaga y dijo: tú te vienes conmigo a la guerra porque me va a venir bien. Claro, ya os digo, son los principios de la fotografía. Y entonces, bueno, esta es una de las fotos primeras que hay de un lugar en donde hay un conflicto bélico. Es el Serrallo, que hemos visto antes también en un grabado. Y en este caso, Alarcón se quejaba de que no le sirvió de mucho el fotógrafo este, y en su libro, por supuesto, publicó todo grabados, ¿no? El diario de un testigo de la guerra de África, del que también tenéis un ejemplar en la vitrina, que va a ser el libro más famoso y el más vendido y el que más prestigio le va a dar al propio Alarcón, en el que bueno, y luego va a haber toda una serie de periódicos como El Cañón Rayado, por ejemplo, en el que mezclan también un poco el sentido del humor, y ahí utilizan muchas caricaturas. Pero bueno, esta imagen, por ejemplo, que tenéis aquí a la izquierda, la versión española del Coloso de Rodas, que es un poco lo que os comentaba antes, de que bueno, vamos a controlar los dos lados del estrecho de Gibraltar, cosa que realmente no ocurre así. O las tres grandes pirámides, pues bueno, el 25 de noviembre había sido la batalla o la acción del Serrallo, y entonces, bueno, acumulan a los muertos rifeños, pues como en pirámides. Y un personaje muy interesante para nosotros fue Nicasio Landa, que él era médico militar y también tomó parte en esta guerra. Luego va a ser uno de los fundadores de la Cruz Roja, de ahí a unos años, y también escribió una obra sobre esta guerra, y él participó como médico en esta guerra y también como ilustrador. Aquí veis a los hospitales de campaña, y él publicó la campaña de Marruecos, Memorias de un médico militar, y luego además Nicasio Landa fue un euskaltzale importante, que bueno, pamplonés, navarro, que bueno, promocionó el euskera y tal, pero en este momento lo que va a hacer él es también ilustrar para el mundo militar. Hay una revista que se conoce como, o sea, se titulaba El Mundo Militar, y él va a hacer algunas imágenes. Esto, por ejemplo, es una imagen hecha por Nicasio Landa para El Mundo Militar. Hubo también un periodista, bueno, Pedro Antonio de Alarcón sería el más famoso, y luego a nivel de España también Gaspar Núñez de Arce, que también escribió sus recuerdos de la campaña de África, y es un poco paralelo a este. Pero el
los tercios vascongados tuvieron su propio periodista, que era un tal Sebastián Fernández de Movellán, que estuvo al lado del general Latorre y contando las acciones de los tercios vascongados. Bueno, en esta guerra el personaje más importante sin duda va a ser el general Prim. Él va a ser, digamos, la figura en la segunda batalla, la batalla de Castillejos, que se va a producir también en diciembre del 59, y va a conseguir todo el prestigio militar que le va a permitir en los siguientes 10 años ser la figura política más importante de España. Con el prestigio que ganó en esta guerra, él era catalán, de Reus, y bueno, aparte de que era el jefe de una de las divisiones del ejército español, también va a encabezar a los voluntarios catalanes, que curiosamente los voluntarios catalanes iban con barretina. Así como los vascos iban con boina, los voluntarios catalanes fueron con barretina y también tuvieron un gran protagonismo en esta batalla de Castillejos. Y esta imagen, además, la Diputación de Barcelona le pagó al pintor Fortuny para que fuera y cogiera imágenes y realizara toda una serie de cuadros que fue pintando luego a lo largo de los años, y estas son unas imágenes de Mariano Fortuny de los voluntarios catalanes. Digamos que cada uno pues, trata de ganar prestigio a su manera, y bueno, los catalanes enviaron también a uno de sus mejores pintores para que recogiera material. Y esta es pues una de las típicas imágenes del general Prim a la cabeza de las tropas. Y luego, digamos que la siguiente batalla más importante fue la de Tetuán. Esta es una imagen de la batalla de Tetuán. O sea, las tropas españolas fueron saliendo de Ceuta y acercándose hacia Tetuán, y ya en febrero, el 6 de febrero, van a tomar Tetuán, que digamos que es la ciudad más importante. Este es el cuadro que pintó. Luego tardó varios años, allí había cogido un montón de apuntes, pero este es el cuadro que está en el Museo de Arte de Cataluña, y que es una pieza magnífica de Mariano Fortuny, la batalla de Tetuán. En la batalla de Tetuán hubo un vasco también que tuvo su protagonismo, que es este señor, que es Bernardo de Goenaga. Este es de los que en la primera guerra carlista fue carlista, pero se adhirió al convenio de Vergara y siguió en el ejército español, y cuando estalla la guerra de África, él ya forma parte del ejército español, y en esta batalla de Tetuán debió ser el primero que entró en las trincheras moras y tal, y fue herido, y la viuda de Espoz y Mina había prometido que iba a dar como premio las pistolas de su difunto marido, Espoz y Mina, que era un héroe del liberalismo español, que luchó, sobre todo, ganó su prestigio luchando contra Napoleón, pero también estuvo en la guerra carlista, luchando contra Zumalacárregui, concretamente. Y entonces la viuda prometió que le iba a dar las pistolas de su marido al que mejor protagonismo tuviera en esta guerra, y se las regalaron el propio O'Donnell a Bernardo de Goenaga, hondarribitarra, que en la primera guerra carlista había sido carlista, luego formó parte del ejército español, se retiró por las heridas que había recibido aquí en la batalla de Tetuán, pero cuando estalla la segunda guerra carlista, él estaba en Hondarribia y se va a poner a la cabeza de los voluntarios liberales a luchar contra los carlistas. Entonces, fijaros todo el recorrido que hace, hay un poco de todo, hay algunos que habían sido carlistas, luego van a ser liberales, al revés, no sé si también hay algún caso. Y bueno, este es Bernardo de Goenaga, que esas pistolas luego la familia de Goenaga las entregó en el Museo San Telmo, y en la colección del Museo de San Telmo a principios del siglo XX estaban las pistolas de Espoz y Mina, que las había ganado Bernardo de Goenaga. Hoy es el día en que han desaparecido. Se ve que habían estado en Urgul y tal, pero bueno, ya no se sabe nada de ellas. Y aquí tenéis una imagen de, pues eso, el 6 de febrero, que es la entrada de las tropas españolas en Tetuán. Y ya va a quedar solamente la última batalla, que es la batalla de Guadras, ya el 23 de marzo
Y aquí es la única en la que van a tomar parte los tercios vascongados, porque hasta entonces habían tenido bastante trabajo en organizarlos y en mandarlos hasta allí. Entonces, la única batalla, y es la otra imagen, la del grabado que tenéis ahí al fondo, es precisamente esta. El objetivo de los españoles fue primero tomar Tetuán y luego el siguiente objetivo era tomar Tánger, a pesar de que les habían dicho los británicos que no querían verlos allí. Pero bueno, el objetivo era ir hacia Tánger y ahí es donde se va a dar la batalla de Guadras, pero la derrota fue bastante estrepitosa, la de los marroquíes, y entonces pidieron bueno, la paz. Justo después, a los 2 días de la batalla de Guadras, bueno, se va a dar el armisticio. Mariano Fortuny también hizo un cuadro magnífico de la batalla de Guadras. Aquí están pues eso, las negociaciones de paz con el hermano del sultán. Y bueno, esto va a provocar unos recibimientos impresionantes. En Madrid, cuando llegan las tropas, bueno, arcos de triunfo, todo tipo de fiestas. Además, los tuvieron fuera de Madrid durante varios días preparando la entrada que iban a hacer pues, en honor de la gloria de los españoles que habían luchado allí. Y entonces, como debieron pasar bastante tiempo en las afueras de Madrid, hoy es el día en que hay un barrio de Madrid que es Tetuán, precisamente porque los tuvieron a estos ahí esperando un montón de tiempo, que luego al final bueno, el barrio ha cogido el nombre de las tropas que habían ganado esa batalla. Y eso, hicieron varios desfiles con todos los trofeos, todo lo que les habían quitado a los marroquíes. Y bueno, hay todo tipo de publicidad sobre los cañones, o sea, la carpa precisamente que le quitaron al hermano del sultán en la batalla de Guadras, todavía está en el Museo del Ejército de Toledo. Son todos trofeos de guerra. Y como anécdota, pues está el tema de que los leones del Congreso están hechos con los cañones, fundiendo los cañones que habían ganado en esta guerra el ejército. Lo indica incluso al pie del cañón, o sea, al pie del león. Los 2 leones bueno, tienen esa historia. Y aquí también hubo sus arcos de triunfo, y esta es una imagen de Pamplona, en el que también fueron recibidas las tropas navarras, bueno, digamos las tropas que habían luchado. En este caso los navarros no estaban separados del resto del ejército español, pero también les hicieron un arco del triunfo. Y lo que es curioso es que el que hace la imagen es Nicasio Landa, o sea que era médico, militar e ilustrador, y iba a seguir ilustrando. Hay un trabajo magnífico que es de Aita Zabala, que recoge todos los versos de la guerra de África, de esta guerra de 1859-60, que bueno, nos da una visión muy, muy interesante de bueno, cuál es el concepto de los vascos que tomaron parte en aquella guerra. Nos llama la atención muchas veces los textos porque son súper españoles y bueno, en contra, bueno, totalmente políticamente incorrectos, sus opiniones sobre los moros, evidentemente, y luego son súper españoles. Y bueno, luego, en 1893 se va a producir lo que se conoce como la Primera Guerra del Rif. Y os he traído aquí esta caricatura de la revista Don Quijote, en 1893, porque hace una comparación de las 2 guerras, ¿no? Arriba le vemos a Prim, que va a ser el general que más prestigio va a ganar. En 1860, en esas mochilas está vuestro honor, que bueno, es una frase que se le atribuye a Prim, bueno, para que avanzaran en el ataque. Y aquí está un símbolo de España, en este caso esta mujer sería España, que bueno, vamos a repetir las glorias de aquella guerra. España 1893, en Sidia Guarich está nuestro honor. Es decir, 1893, en este caso ya no va a ser una guerra de España contra Marruecos, sino que va a ser una guerra de España contra las tribus rifeñas, porque el sultán de Marruecos va a estar de acuerdo con los españoles. Lo único que el sultán de Marruecos era incapaz de controlar a las tribus rifeñas. Y entonces va a ser una guerra entre España y las tribus rifeñas con el acuerdo del sultán, que era incapaz de... Además apoyado
Eso es. Ha dado su apoyo al ejército español en aquellos momentos. Efectivamente. Eso es. Eso es, o sea, la diferencia principal. Y en este caso, la otra diferencia principal va a ser que si la primera guerra de la que hemos hablado era en el entorno de Ceuta, este es en el entorno de Melilla. Y al final va a ser algo parecido, porque realmente, bueno, los españoles solo controlan la ciudad, pero empiezan a hacer fortificaciones en los alrededores. Y en una de estas fortificaciones se van a meter en un territorio, en un terreno en el que estaba enterrado un santón de los rifeños. Y entonces les va a molestar muchísimo el que vayan a construir un fuerte ahí. Entonces va a empezar una especie otra vez como algo parecido a lo que pasaba en Ceuta, y es que los españoles iban construyendo el fuerte y por la noche venían los rifeños y se lo desmontaban. Hasta que al final bueno, van a poner tropa para defender el fuerte que están levantando, y entonces los rifeños van a atacar. Van a atacar a las tropas que estaban ahí. En este caso, aquí vemos también unas imágenes que bueno, pueden ser precedente de aquellas de vascos que van a la guerra del Rif ya del siglo XX. Pues esto es en 1893, pero en este caso ya los vascos habíamos perdido los fueros y aquí no hay tercio vascongado que valga. Aquí todo el mundo va a hacer el servicio militar, y en este caso es la gente despidiendo a los soldados en Vitoria, los que iban a esta guerra. Eso es. Entonces, además, para más INRI, en este caso, la artillería de Melilla y la artillería de los barcos de la Marina Española que estaban en los alrededores va a bombardear a los rifeños, y en uno de esos bombardeos le va a dar a una mezquita. Y entonces esta es la mezquita que van a destruir, la mezquita de Sidi Guariax, que es donde estaban queriendo construir esa fortificación, destrozos causados en la misma por el cañoneo de nuestros fuertes, que lo que va a provocar es que sea una especie de guerra santa. Ya los rifeños van a decir, ¿cómo? Encima bombardeando mezquitas. Y entonces lo que al principio eran las tribus de los alrededores va a provocar que muchos más marroquíes entren en esta guerra contra los españoles, que no solamente construían cerca de donde estaban enterrados los santones, sino que encima se habían cargado una mezquita. Entonces eso lo convirtió un poco este tema en una guerra santa. En esta época, bueno, muchas historias se contaban por este sistema de aleluyas. Este es un aleluya publicado también por esa revista satírica que era Don Quijote, donde ya hemos visto antes la otra imagen, y es un poco el relato de esta guerra, en la que estamos otra vez igual. O sea, los españoles construyendo fortificaciones en los alrededores de su plaza, digamos que en este caso de Melilla, y los rifeños en este caso pues atacando contra ellos. Lo que va a ocurrir es que el 28 de octubre van a hacer una salida. En ese momento García Margallo era el general, el gobernador de Melilla, y va a hacer una salida para defender uno de esos fuertes, y en esa salida va a haber bastantes pérdidas, van a hacer una chapuza una vez más. Se habla oficialmente de unos 70 muertos, pero entre los 70 muertos está el propio gobernador, el general Margallo, que le va a dar también el nombre a esta guerra. También se conoce como la Guerra de Margallo, la primera guerra del Rif o la Guerra de Margallo, y es porque en este caso el gobernador y el que era el jefe de las tropas españolas va a morir en esa batalla. Entonces, a partir de ahí, pues lo que va a haber va a ser represalias. La mayor parte, o sea, dentro de la plaza de Melilla, gran parte de la población eran presos, porque se utilizaba como prisión, Melilla como prisión. Entonces van a crear una serie de cuerpos de guerrillas, la guerrilla de la muerte le van a llamar, con los propios presos que para salir de la cárcel los van a utilizar haciendo rachias, principalmente nocturnas, y salían a matar rifeños, a la caza del rifeño. Y bueno, una guerra súper cruel. Y luego, por otra parte, van a seguir bombardeando desde los barcos y desde las fortificaciones de la propia Melilla. Aquí tenemos a los generales españoles y aquí tenemos a la Marina
española que, bueno, hizo verdaderas barbaridades. Pero una de las características va a ser esas guerrillas de la muerte, que, bueno, había un tal Ariza, que era uno de los más importantes entre ellos, que decía que muchas veces no salían a matar, sino que iban a cortarles las orejas, porque decía que 10 moros con las orejas cortadas sueltos por allí provocaban más miedo en la población que si los mataban. Entonces, bueno, fue también una guerra muy cruel, que duró 4 meses y que, eso, principalmente se dedicaron a bombardear desde los barcos y desde las fortificaciones de Melilla. Esta es una imagen que publica la Ilustración española en esta época, para ver cómo era el enemigo. Y esta es, bueno, imágenes de esta guerra de 1893-94. O esta caricatura, que también es de la época, de una publicación satírica española, en la que hace una especie de comparación entre los moros y don Carlos, que todavía, bueno, en ese momento no estaban los carlistas en guerra, pero bueno, eran recordados por sus crueldades también, por esta revista, y bueno, esta es una de las caricaturas que hacen a cuenta de, bueno, hacer la comparativa de la crueldad de ambos. Luego también otra de las características va a ser, tanto en esta guerra como luego ya en la posterior del siglo XX, el tema de los moros amigos y los moros enemigos, que en muchos casos va a haber rifeños que colaboran con las tropas españolas, y en esta revista aparece la foto. En este caso son los prisioneros, pero aquí los moros adictos a España. Que va a haber ahí un juego de que muchas cabilas, va a haber momentos en los que van a apoyar al ejército español contra los otros rifeños y viceversa. Y luego, por ejemplo, en el desastre de Anual va a ocurrir que algunos que se consideraban amigos, en la retirada, pues se van a convertir en enemigos, ¿no? Y bueno, digamos que de alguna manera estas serían las guerras del siglo XIX, que son los precedentes de bueno, la exposición fotográfica que tenemos aquí ahora, que está relacionada con el periodo en el que Abdelkrim va a ser el líder de los rifeños, aquí con un periodista español, un tal Oteiza, en la entrevista que les hizo. Y de alguna manera va a ser la base de vamos, lo que va a ocurrir luego en España. Como última imagen había traído esta, que es de 1926, bueno, el creador de la Legión y Franco. Aquí tenemos a Franco y a Millán Astray, en una actitud que, bueno, que lo dice todo. Yo creo que no hace falta nada más. Y esta gente se curtió, digamos, de alguna manera en estas guerras, y luego aplicaron lo que habían aprendido machacando rifeños a la guerra civil. Y esto sería un poquito lo que os quería contar. Muy bien.